Es muy grato estar de nuevo con ustedes. ¿Se acuerdan del Mamola? Pues bien, vamos a conversar con ese personaje que todos recordamos, por ese y otros dichos, un hombre de refranes, santanderiano de pura cepa, un hombre muy aguerrido, 46 años en la vida pública, 42 en el ejercicio político, 3 veces derrotado candidato presidencial, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y gobernador saliente del departamento de Santander, Horacio Serpa Uribe. Doctor Serpa, bienvenido a Entérate. Darío, me alegra mucho saludarlo, muchas gracias. Bueno, ¿qué va a hacer después del 1 de enero? Pero imagínese, después de 40 y tantos años no sé hacer sino política. Pero yo creo que ya es hora de empezar a amarrar la maletica. Regreso a Bogotá a estar con la familia. Regresamos porque estoy con Rosita en Bucaramanga. Voy a estar en la Sociedad Económica Amigos del País. Me eligieron presidente, quiero colaborar con ese tanque del pensamiento en el que estuvo el doctor Carlos Lleras, nada menos. Hernando Agudelo Villa también. Y de pronto alguna nueva experiencia en la academia y servir en lo que pueda al país. Pero ya no en política activa, ni en candidaturas, ni de nada. No quiero hacer más ni dirección liberal, electoral, no. Por ahí he leído y me ha llamado, pero no me he dejado tentar. Y no tengo ese propósito. Pero quiero servir, quiero ayudar. Soy militante del partido. Militante del partido. Bueno, pero mire, doctor Serpa, escritor, muchos libros además en su vida, columnista en ejercicio de varios periódicos regionales de Colombia, también del Nuevo Siglo. 35 años soy columnista. Exactamente, ¿va a seguir con esa práctica? Sí, claro, por supuesto. Eso lo hago con un compromiso muy grande. ¿Ha sido realmente fructífera esa gobernación? O sea, ¿le ha deparado satisfacciones en su relación con su tierra, la tierra de sus mayores? Sí, hemos estado, primero, muy contentos con Rosita. Nos han recibido muy bien porque ya nos habíamos venido para Bogotá hace más de 10 años. Y además la oportunidad de servirle a Santander. Santander me buscó, realmente nunca pensé ser gobernador de Santander. Se presentó la coyuntura, lo dudé. Rosita sí quería, los hijos no querían. Finalmente decidí hacerlo, creo que no se arrepiente. No me arrepiento, me comprometí a trabajar con seriedad, con responsabilidad, con transparencia, lo he cumplido, Darío. Me sentí muy útil, hay buenos resultados, faltaron muchas cosas, por supuesto. Y quién lo creyera, después de tantos años de experiencia en el sector público, tuve que aprender muchas cosas. Bueno, desde luego, no siempre, y eso es lo bonito de la vida, que uno tenga además la actitud de seguir aprendiendo. Doctor Serpa, 3 intentonas presidenciales. 3. Las 3 fallidas, ¿no le queda ese guayabo de no haber sido presidente? No, porque yo tengo de la cosa pública una noción muy clara de lo que significa. Uno hace el esfuerzo y si no resulta, pues si tiene oportunidad de hacerlo nuevamente, insiste. Pero perder en la actividad pública, primero, no es desdoroso, ¿no? En segundo lugar, pues uno no se puede sentir frustrado. Fíjese que si hubiese sido presidente de la República, claro, usted dirá, es una especie de contentillo, no hubiera sido gobernador de Santander. Y eso me ha dado muchas satisfacciones allá con mi tierra. Pero es el último cargo que le faltó, porque había sido de todo, pues de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, copresidente, presidente, vicepresidente del Senado, alcalde, concejal, diputado, representante ¿Puedo ser de la pretencioso? Cámara. Sí. Soy el único colombiano, de verdad, que en las 3 ramas del poder público he ocupado todos los cargos, desde el más pequeño hasta el de más alta responsabilidad, con la excepción de presidente de la República, un contentillo, en 2 gobiernos y en 32 ocasiones fui ministro delegatario de funciones presidenciales. ¿Y no le gustó esa palomita o le quedó gustando demasiado? Por eso estaba pues claro.
Pero no tengo ninguna amargura. No, hice el intento. Eso es muy difícil, eso de llegar a la presidencia. ¿Y por voto popular? Uy, no. Duro. Complicadísimo. Además me imagino que le cobraron el proceso 8.000. Sí, eso pesó bastante, pero mire que casualmente en estos días leí una declaración del presidente Samper en donde dijo algo que también me puso a pensar. En las elecciones del 98, en donde gané en la primera vuelta, ¿cómo no? a pesar de esa crisis tan tremenda, y finalmente por pocos votos, por 300.000 votos perdí la presidencia, y eso en un volumen de 12 millones no es tan grande. El liberalismo en esas elecciones barrió, eligió más de 50 senadores, eligió gobernadores, eligió alcaldes, etcétera, ¿no? Ahí hay que estudiar. Exactamente. Pero sí, realmente eso me pesó en ese momento mucho sobre mis espaldas, y es algo que, Darío, no se lo puede uno quitar de encima. A mí me ha absuelto la fiscalía 2 veces. No una y no dos. Sí, porque yo renuncié a la prescripción, renuncié a la preclusión, investíguenme, etcétera, pero sin haber sido nunca sindicado del proceso 8.000, porque eso del proceso 8.000 era que le daban plata a los narcos, a los candidatos, etcétera. Todas mis cuentas siempre fueron absolutamente claras. Cuando estoy en la discusión de las cosas, siempre sale algo relacionado con el proceso 8.000. Sí, es una especie de karma, ha pasado mucho tiempo. Pero es que no es solamente ese karma, doctor Serpa, también carga usted con el karma de las acusaciones de la familia de Álvaro Gómez Hurtado. Sí, eso forma parte todo de lo mismo, ¿no? ¿No va a escribir sobre eso? En la forma más injusta, sí, yo estoy esperando salir de la gobernación para ponerme al frente de esa situación que es manifiestamente calumniosa, pero además es injuriosa, porque es que aparecer uno vinculado con el crimen de una persona tan importante, tan respetable, además con la que tuve, no una amistad muy cercana con el doctor Álvaro Gómez, pero sí mucha relación de la Constituyente, ¿no? Pero por supuesto. ¿Por qué no lo he hecho ahora? Porque yo me comprometí con los santanderianos a ejercer una gobernación sin meter en la gobernación los temas de la política nacional, y lo he cumplido al pie de la letra. A eso me comprometí con los santanderianos. Me comprometí a no tener ninguna pistolera con el doctor Uribe, por ejemplo, que era el presidente cuando yo entré, porque mis contradictores de inicio dijeron, no, ¿cómo van a elegir a Serpa si tiene una aguda contradicción con el presidente de la República? Yo dije, no, un momentico. Sí es cierto que hay esa contradicción, no la vamos a meter en el desempeño gubernamental. Además tengo una relación personal con el presidente Uribe, se hizo evidente, él fue muy atento, yo también, de manera que en esos aspectos cumplimos. Dentro de 2 meses... queda libre. Quedo libre. Y ha guardado documentos, ha tomado notas, usted tiene una magnífica memoria. Entonces saldrá su libro sobre... Sí, señor, cómo no. Ahora, además tengo otro libro, que lo tengo ya muy escrito hasta el año 2006, que es mi experiencia de vida, se llama El país que me tocó vivir. Y sufrir. Es mucho. Y es una reminiscencia de la vida política nacional, desde el 9 de abril de 1948, que es la primera noción que yo tengo de la vida. A pesar de que usted nació en el 43. Yo nací en el 43, tenía 5 años, pero ese embolate que se presentó, nosotros vivíamos en un municipio que se llamaba Lebrija, es lo primero que recuerdo. ¿Y cómo lo recuerda ese episodio? Lo recuerdo porque mi padre, que era liberal, trabajaba de secretario de la alcaldía de un municipio que se llama Puerto Wilches, y era secretario de un alcalde conservador. Vino la revuelta liberal, dijeron que los liberales se habían volcado contra el alcalde conservador de Puerto Wilches y que mi papá también había sido arrollado por ese ímpetu tan violento que se presentó. Y entonces la noticia que recibimos en la casa fue que a mi papá lo habían matado. Y lo primero que yo recuerdo de mi vida es en la casa, mi mamá de negro, mi abuela de negro, y todas las noches una cantidad de señoras de negro rezando y rezando y rezando. Y al cabo de unos días recuerdo el impacto que me produjo cuando abro la puerta y era mi papá. No. Claro, entonces corro a contarle a mamá, que era maestra de escuela,
y entro pues como un tropel chino de 5 años, mamá, que llegó mi papá, que llegó mi papá. Bueno, yo no sé cómo se murió de un síncope, salió corriendo mamá. Recuerdo, en la carrera se le cayeron los zapatos. Yo recogí los zapatos de mi mamá, ella llegó descalza donde estaba papá. No lo podía creer. Claro, entonces ese es mi primer recuerdo. A partir de ahí, inicio la historia Vivida por usted. política de Colombia y en un momento dado ya aparezco yo. Claro, Entonces claro. cuento todas mis experiencias. Pero ya tiene el arranque del libro, el comienzo es ese. Claro, ¿no? ese es el primer capítulo y ya lo tengo escrito hasta 2006, el día que perdí nuevamente las elecciones con el doctor Uribe. Usted se imagina de pronto en ese libro un capítulo, lo que yo hubiera hecho de presidente que no hizo Uribe o lo que no hubiera hecho que hizo Uribe. Claro, esa pregunta de usted qué hubiera hecho de presidente es muy fácil, porque entonces uno puede darle rienda a la imaginación. Yo sé que es más fácil estar por fuera que estar por dentro. No, pero recuerdo que ese día, esa noche, que tiene uno que salir a reconocer la derrota, claro, para mí ya no era... Ya estaba acostumbrado. Ya estaba acostumbrado. Pero ese día parafraseé una muy importante acotación de don Miguel de Unamuno en Salamanca, cuando llegaron las fuerzas de Franco allá, y él dijo, vencisteis pero no convencisteis, ¿verdad? Entonces yo dije esa noche, venció, pero no me convenció. En el 2006. Y al término en el año 2010... Bueno, muchos me criticaron, mal perdedor, mire, no sé qué. No, yo sabía que la reelección era fatal, Darío, la reelección era fatal. ¿Ve? Que eso se volvió pues un karma para el doctor Uribe, a quien yo sigo respetando mucho, pero bueno, ahí están las circunstancias. Ese dicho de que nunca segundas partes fueron buenas, Hay que aplicarlo. se aplicó. Ahora, la reelección nunca es buena, pero por una sola vez o por 2 veces más o... No, pero es peor. Peor. ¿Sería partidario de desmontar la reelección? Claro, que es está... que yo fui de los adalides en la constituyente de la no reelección, ¿no? Y aquí algo que es como un homenaje al presidente Gaviria. Cuando nosotros tenemos mayoría para que no hubiese reelección, quedaba pendiente qué dice el presidente. Y yo fui a hablar con el presidente Gaviria. Y le dije, tenemos mayoría para la no reelección. Todo depende de lo que usted diga. Si usted dice sí reelección, nosotros nos quitamos de ahí. Quietos. Y el presidente dijo no reelección. No tengo ningún interés en la reelección, jálenle. ¿Y usted cree que Santos podría tener interés en la reelección? Pues ahora hay una circunstancia diferente y es que ya no hay que cambiar la Constitución. Ahora la Constitución, que fue lo que duro. causó tanto Y lo traumatismo, traumático también, ¿no? ¿Ve? Pues no me atrevo a opinar, ¿no? En el caso mío, 4 años en la gobernación, yo incluso había anunciado cuando estaban en el debate de que si los Alcaldes, gobernadores, yo he dicho, no, gobernadores. yo no le voy a jalar porque conceptualmente no estoy de acuerdo con la reelección. Pero ahora que llego a los 4 años, no, 4 años siempre es poco. duro, no, duro, No, eso es largo. porque hay muchos que dicen, recientemente entrevisté al presidente Sí. Correa del Ecuador, que se va a presentar de nuevo en el 2013, Sí, él dice, imagínese. es que 4, 5, Ok. 6 años es muy poquito para lo que Claro. uno tiene que hacer. Bueno, ok, sí, y quedan muchas cosas por hacer y otras haciéndose, y eso ocurre con mi gobernación. Hay unas cosas que empezaron a hacerse hace 6 meses y terminan el año entrante en noviembre, ok, todo eso. No, pero yo pienso que 4 años ya el recambio es importante, ¿no? Ya empieza uno como a sentirse sobrado, como que ya no escucha las observaciones, no es bueno. En la constituyente hubo un grupo de personas que dijimos, no reelección, pero 5 años. Bueno, eso quedó ahí. Una anécdota, Miguel Sí. Antonio Caro. Ajá. En el año 63 del siglo XIX, Constitución de Río Negro, pusieron presidencia de 2 años, porque sabían que tenían que poner al general Mosquera de presidente, pero querían sacarlo también a los 2 años. O sea, era una reforma... Eso. Luego vino 86 y pusieron 6 años, que fue cuando Miguel Antonio Caro y Núñez. Luego
con todas las dificultades que se produjeron a fin de siglo, Miguel Antonio Caro terminó diciendo 4. ¿Por qué 4? A los 4 años, o el mandatario está cansado del pueblo, o el pueblo ya está cansado del mandatario. Entonces 4, dice él, ¿no? Esperemos a ver, porque ya continuamos con el doctor Horacio Serpa Uribe, nuestro invitado especial en el día de hoy en Caracol Internacional. Ya regresamos. Bueno, hay muchas otras facetas que debemos explorar con el doctor Horacio Serpa Uribe, el actual gobernador saliente del departamento de Santander. Y es que el doctor Serpa fue alto consejero para la paz. Estuvo trabajando por la paz de este país prácticamente durante los últimos 25 años. Sí. De acuerdo, o sea, es que usted participó en los diálogos de Tlaxcala en México, en Caracas. Antes estuve en lo de Belisario. Con lo de Belisario fui miembro de la Comisión de Verificación, la Comisión de Diálogo Nacional. Y no solamente con FARC, sino con el Ejército de Liberación Nacional, claro, también. También con EPL. También, yo suscribí el primer pacto de paz con el EPL, con Rafael Pardo, con el Quintín Lame, con el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un movimiento también insurgente. Colaboré mucho con lo del M-19. Y bueno, estuve participando en lo de Caracas un poco, cuando se retiró Chucho Bejarano, pero con Chucho participé como miembro de la Comisión de Orden Público que designó el presidente Gaviria y luego estuve al frente de los diálogos de Tlaxcala. Uno en Colombia, sus hijos, Horacio José y su hija y demás, todos nos hemos preguntado, ¿por qué no se ha logrado la paz en Colombia? Diálogos directos, concesiones, amnistías, conversaciones aquí, afuera, en donde se quiera, hasta en Alemania, en Maguncia, en fin. ¿Por qué no se ha logrado y cómo se podría lograr esa paz tan esquiva, doctor Serpa? Porque es que se lo van a reclamar sus nietos. Claro, claro, por supuesto. Ya se lo reclaman a uno cuando va a la universidad. Y le dicen, bueno, ¿ustedes qué país nos van a dejar a nosotros? Ve, guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, pobreza, corrupción, no sé qué. Terrible. Y uno se ve a gatas para contestar. El tema de la violencia es demasiado complicado, porque cuando yo era universitario también le preguntaba a los políticos sobre la violencia. Es que nosotros llevamos 2 siglos de violencia, ¿ve? ¿Por qué no se ha logrado en el último tiempo? Unas veces porque no hemos tenido la imaginación de poderla hacer, otras veces por egoísmos, otras veces por intereses. Miren, yo pensé que en Tlaxcala íbamos a lograr la paz. Estuvimos muy cerca. En Tlaxcala, ¿no? Estuvimos muy cerca, y señalo que vía Cano, muy comprometido, ahí hubo 2 circunstancias que dañaron los diálogos. Uno, la intransigencia de los delegados del EPL, un poco aupados también por el ELN, que pensaban que había llegado el momento de la gran revuelta, de la gran revolución, y entonces que para qué hacer diálogos si se iban a quedar con toda la torta. Pero hubo también, por el lado, digamos, del establecimiento político, empresarial, etcétera, en el país, mucho miedo, mucho temor de que hacer un pacto con... Era entregar demasiado. Con la guerrilla era entregar demasiado, que se iban a perder sus capitales, que los políticos iban a perder la oportunidad de estar en el Congreso, de ser alcaldes, de ser congresistas, etcétera. Y eso finalmente se frustró a raíz de que el doctor Argelino Durán, quien había sido secuestrado por el EPL, murió en cautiverio. Entonces eso produjo un momento de indignación muy grande, entre otras cosas porque prosperó la idea de que los guerrilleros lo habían matado. Los guerrilleros no lo mataron. Ah, no lo mataron los guerrilleros. Se murió de un síncope cardíaco, claro. Si no hubiese estado secuestrado, seguramente no se hubiera muerto de ese síncope. Pero en política las cosas no son como son, sino como parece que son. Y parecía que era un asesinato. Entonces la indignación del país también fue muy grande y finalmente no se pudieron reconstruir esos
esos diálogos, ¿no? Doctor Serpa, y ahora, después de la muerte de Alfonso Cano, a quien usted conoció Sí, muy mucho. de cerca, Claro, vivimos 8 meses en el mismo hotel, digamos, en Tlaxcala. y era un hombre amigable, se podía conversar respetuosamente con él, a pesar de su radicalismo. Él era una persona muy radical, pero muy dialéctica, muy conversadora, muy informada, muy político. Los diálogos con él eran interminables, pero yo sí lo vi siempre a él cerca de La Paz. ¿Pero qué faltó para si lo vio tan cerca? No, porque no Lo de pudimos... Argelino. Después de lo de Argelino, nosotros estábamos discutiendo el tema económico, porque yo les había dicho al presidente Gaviria, lo hemos discutido con Pardo, con Santa María, con todos, jalémosle al problema más grave primero. ¿Cuál? La economía. Claro. Miremos el tema económico. Si pasamos el tema económico, entonces estamos cerca de la paz. Cuando se presentó la muerte del doctor Argelino, entonces nosotros dimos, no más tema económico, cambiemos la agenda. Primer punto para discutir. No más secuestros. Sí, no más secuestros, pero así lo pensamos nosotros proponer. Yo luego le di una vuelta para poder incluir lo del secuestro y dijimos derechos humanos. ¿Ve? Porque el secuestro es violación de los derechos humanos. Entonces ahí se presentó internamente en la guerrilla una discusión. La última conversación larga, en serio, que tuve con Cano, Cano era partidario, pero los otros dos movimientos guerrilleros Se opusieron. se opusieron a eso y se rompieron las conversaciones. Se rompieron esas conversaciones. Pero ahora con la muerte de Cano, ¿usted cree que va a ser más fácil, va a ser más difícil? Creo que viene un momento de endurecimiento de la guerrilla para tratar, digamos, de aparentar que no están en muy mala situación militar, pero finalmente el golpe es tan fuerte, porque es que cuando tumban la cabeza, ¿ve? El golpe es tan fuerte que todo el mundo empieza a pensar, aquí no hay forma ni de esconderse ni de eludir al ejército, todos estamos expuestos. Y después de todos los antecedentes, Y todos los que han caído. Y empieza a pesar eso de que 40 y pico años de lucha. Imagínense, la FARC se fundó en el 64, con el nombre del Frente Sur. 2 años después surgió la FARC. Ya van 47 años. ¿Ve? Y el mundo cada vez más rechaza estos movimientos de liberación, porque ya no se justifican. Y menos en Colombia, en donde tenemos una constitución nacional, en donde resulta dable reclamar justicia social, pedir más democracia, buscar mejores opciones de vivencias en el país sin tener que usar el fusil. Bueno, ahí está la demostración con Gustavo Petro, Señor. alcalde de Bogotá. Ahí está. Y hay otra demostración. Antonio Navarro. Eso. Yo admiro mucho a Antonio, porque Antonio tuvo el valor de dejar las armas, las entregó. Y dijo, no más la violencia. Y se dedicó a la política democrática. Con y éxito. Lo ha demostrado. Con claro, éxito. Y no se ha arrepentido nunca y nunca ha vuelto a pensar en un arma ni en violencia y es un agente de convivencia. Pero el país acepta eso, doctor Serpa. Claro. Pero lo que no entiende el país es que algunos militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia estén condenados a más de 30 años. Sí, ahí hay muchas cosas que hay que Enderezar. digamos, como enderezar, ¿no? Como que equilibrar las cosas con esta circunstancia. Y es que los que representamos el Estado sí tenemos más obligaciones. ¿Sí? Digamos, no estamos... uno no En la puede, misma balanza, no se puede ser notoriamente injusto ni desequilibrado, pero el que representa el Estado representa la legitimidad y representa la Constitución y representa lo bueno. Entonces tampoco puede dedicarse a hacer maldades. Entonces sí tenemos más obligaciones los que estamos en el Estado. Ya regresamos con el doctor Horacio Serpa Uribe en el canal Caracol Internacional. Regresamos con el doctor Horacio Serpa Uribe en Entérate. Doctor Serpa, si se alcanzara la paz, más pronto que tarde, ¿estaría el país preparado para una especie de ley de perdón y olvido como ha sucedido en Uruguay, en Argentina, Chile, en otras naciones de Centroamérica? Lo que pasa con esas leyes de perdón y olvido que incluye
todas las modalidades delincuenciales es que finalmente terminan derogándose al cabo de 20 o 30 años. Eso se propuso en la constituyente. Yo fui uno de los que me opuse, Humberto de la Calle, que era el representante del gobierno, y otros nos opusimos. Sí estamos maduros para perdón y olvido, pero no lo que son crímenes de lesa humanidad, lo que son circunstancias de esas que laceran el alma de la sociedad. Que estremecen todavía, correcto, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a perdonar. No podemos seguir pensando en que la venganza, en que usted me hizo eso hace 25 años y entonces yo me desquito, porque entonces nunca vamos a lograr la convivencia. Pero una cosa, Darío, tampoco podemos ponernos a pensar ahora, digamos en el aspecto de los radicales, de los halcones que yo llamo, que hay que derogar el perdón que se otorgó cuando el M-19. No, pues eso es absurdo. Palabra hay que honrarla. Sí, ¿no? Y además que han cumplido. Ya pusimos el ejemplo aquí de Navarro, ¿no? Y no solamente él, otras personas ahí también del M. Eso tiene que ser muy equilibrado, ¿no? Y despacio. Como dice, como una frase de cajón, pero que aquí cae muy bien. La paz tiene un precio, pero no se puede conseguir la paz a cualquier precio. Está clarísimo. Correcto. Unas preguntas cortas, doctor Horacio Serpa. ¿Ve al expresidente Samper con frecuencia? ¿Habla con él? ¿Mantiene una relación? Sí, lo visito y a veces nos encontramos. Él, mientras he sido gobernador, ha ido 2 veces a Bucaramanga, ha estado allá con el Café País y lo han invitado a unas universidades. Lo saludo, lo respeto mucho. Conoce muchos temas. ¿Ve? Además, se sabe todos los chismes de la cosa política, entonces yo me actualizo. ¿Valió la pena que el expresidente Pastrana se jugara la baza de la zona de distensión durante tanto tiempo? Sí, yo pienso que ese momento era para buscar la paz. Mire cómo son las cosas. Era mi consigna política, hacer la paz. En las últimas de cambio, después de que yo había ganado la primera vuelta, Pastrana dijo, yo hago la paz, pero mostró la foto. Aquí le muestro a las FARC que quieren hacer la paz conmigo. Eso fue demoledor. Destructor. Demoledor. Y entonces él tenía que hacer esa experiencia. Esa experiencia tal vez fuimos demasiado laxos en un momento dado. En el tiempo, ¿no? Sí. Pero yo le quiero contar esto. Yo dirigía la oposición patriótica y en eso apoyé a Pastrana. Muy bien. Y otro ejemplo, sí, cuando señor. Betancur. Ajá. El liberalismo estaba en la oposición y yo apoyé también al presidente Betancur en lo de la paz. Es que la paz es de todos. La paz no es de los partidos. ¿Cómo va a pasar a la historia? ¿Cómo cree que va a pasar a la historia el expresidente Uribe? Hombre, qué difícil respuesta. Yo le tengo respeto y aprecio al presidente Uribe, pero también cuestiono muchas de las cosas que se hicieron durante su gobierno. Él va a pasar a la historia por haber traído la seguridad, ¿no? Y Santander, lo he dicho públicamente, es beneficiario de esa situación en donde, por cierto, en mi gobierno tenemos un récord extraordinario. Pero tiene muchas cosas que se las van a poner de presente, ¿no? Sí. Eso del paramilitarismo, lo que pasó en el DAS, falsos positivos, eso es también demoledor. Desde luego. ¿Usted se arrepiente de algo? Sí. En su vida pública, pues. Mire, tuve un momento muy, muy especial cuando fui embajador en Washington, en la OEA, ¿no? Políticamente me arrepiento de haber aceptado la embajada. Sí. Porque no me lo entendió el país, no me lo entendió. La idea era, en la parte internacional todos cabemos, y eso era lo que había hecho el doctor Olay Herrera y lo que hizo el doctor Alfonso López Pumarejo y tal, y eso lo hablé yo con el partido, con los expresidentes y tal. No. También para mí fue demoledor, porque la gente me lo cobró al 100%, ¿no? Eso no estuvo bien. Le voy a contar otra cosa de la que me arrepiento. Sí, señor. En la constituyente. Todos llegamos a la constituyente, o la mayoría, con la nuestra edición. ¿Sí? Con la nuestra edición. Y yo lo hice conscientemente. Algunos dicen que fue que compraron eso. No, eso de la nuestra edición, eso no fue comprado, eso fue una decisión voluntaria de los constituyentes. Pero cuando mataron a Lou Mutra, Ministro de Justicia. que fue ministro de Justicia,
yo era amigo de él, qué tipo tan extraordinario. Yo sufrí un impacto muy grande y yo dije, estoy en contra me dije a mí mismo, voy a estar en contra de la extradición porque estos bandidos no merecen esa definición. Y finalmente no me atreví. ¿Por qué? ¿Le dio miedo? Sí, porque yo dije, ya eso lo habíamos hablado en el partido, eso ya estaba también conversado con el gobierno, eso va a causar aquí una dificultad enorme en la Asamblea Constituyente. Yo tenía un liderazgo allá importante porque era copresidente. Tuve esa vacilación y no me atreví. Yo he debido estar en contra. Lo digo en mi libro, lo tengo escrito. ¿Y hoy votaría en contra? Hoy votaría en contra. Claro, después ya como ministro de Samper terminé participando en la nuestra edición, en la discusión. ¿Y hoy igualmente votaría en contra? Recuerdo, sí, claro, porque tiene que haber extradición. En la Constitución, sin embargo, quedó un artículo que yo presenté, que es que el que cometa delitos que deban ser objeto de extradición, estén viviendo en Colombia, no extraditarlos, pero sí juzgarlos aquí. Y que paguen aquí. Y que paguen aquí. Recuerdo a Antonio Galán, después de mi discurso, porque yo sí hice un discurso contra el narco, contra no sé qué y tal, pero voté a favor de la no extradición y Antonio me dijo, mató el tigre, pero le tuvo miedo al cuero. Ese es uno de sus dichos de preferencia, porque usted es un hombre que se le distingue también por sus frases y sus dichos. ¿Cuál tiene ahora? Nuevo. A propósito de la situación. No, déjeme algo para enero. Ah, bueno. Doctor Serpa, ha sido usted muy amable. Gracias, Darío. Qué grato poder conversar con usted. Muy bien. Y ahora entonces los invito para que nos siga a través de Twitter, nuestra cuenta @entératecaracol. Escríbanos también sus comentarios, preguntas y opiniones y comuníquese con nosotros a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página www.caracoltv.com. Allí podrá participar en los foros, acceder a todos nuestros capítulos completos. Hasta la próxima.